años. ¿Tuviste algún cargo o actividad durante la jefatura de gobierno del ingeniero Cárdenas en la Ciudad de México? No. Tuve un cargo no pagado. Yo nunca he cobrado por hacer política. Yo fui asesor de comunicación de Cárdenas, uno de los muchísimos asesores de comunicación de Cárdenas desde 1994. Y en la jefatura de gobierno de Cárdenas me pidieron que si podía yo ser presidente del comité de seguridad de mi barrio. Mi barrio era la Roma Condesa, en la Cuauhtémoc. Y como tal, mi función era llevar las inquietudes ciudadanas respecto a seguridad lo que en aquel momento, estoy atorado, lo que en aquel momento era la delegación Cuauhtémoc, que ahora es un municipio. Y entonces íbamos a hablar de los problemas de seguridad para irlos resolviendo, ¿no? Fue cuando la intención de los policías de bicicleta, fue cuando ibas con los policías y les decías, pues es que ahora nosotros somos los jefes, ¿no? Y ustedes ya no. Yo no tenía ningún puesto, pero yo, digamos que llevaba la voz de la gente al municipio, a la delegación. Oiga, mire, pues resulta que tenemos un pequeño problema, que en el puente tal, a las 6 de la tarde se están instalando 2 chavales a asaltar gente. ¿Me puedes mandar a la policía, por favor? Y ese tipo de cosas, pero no, cobrar no. No, yo no vivo de la política, gracias. Y sí lo hice. Por cierto, me acuerdo que algún día me obligaron a dar un discurso y dije cosas que no gustaron. Es que la boca a mí siempre me mete en líos, incluso con los míos. Porque que sean los míos no los hace impunes.